Bueno, vamos a poner un poco la lupa, como decíamos antes de la pausa, en cómo se está armando el periodo de transición del gobierno electo, y para eso recibimos a Eduardo Botinelli de la consultora Factum. Feliz año. Feliz año, Nicolás. Un gusto volver. Unos días de descanso después de un año agitado. Sí, año largo, agitado. Pero no descanse mucho, mire que ahora nomás a la vuelta de la esquina. Cuando queremos acordar ya estamos en el 11 de mayo estamos otra metidos vez. en ese baile de nuevo. Así es. Bueno, mientras tanto está el nuevo gobierno asumiendo, digamos, lentamente en la transición larga que tenemos, un poco... Muy larga, ¿no? Es larga, sí. Ahí tenemos como matices, ¿no? En términos comparados con Chile, con Brasil, con Argentina, son tiempos largos. Con Estados Unidos, por ejemplo, no tanto. Claro. Pero, y con algunos países de Europa tampoco, es bastante habitual. Pero lo otro que tenemos es las fechas en las que nos caen, ¿no? Porque tenemos las fiestas en el medio, el verano en el medio. O sea, para Uruguay que un gobierno arranque el 1 de enero sería un poco raro, sí, ¿no? Quizás sí se podría adelantar un poco, pero bueno, está ese equilibrio que hay entre la necesidad de vacaciones de alguien que viene de toda una campaña electoral y el inicio de un gobierno. ¿Cómo ves que se viene armando el gobierno? Bueno, por un lado tenemos lo que fueron los anuncios de diciembre, que más o menos, por ejemplo, la calle Pou lo hizo en el gobierno pasado, decir, bueno, el gabinete va a ser este. Y otra cosa es lo que viene trabajando el gobierno electo en un proceso de comunicación y político de presentar a los equipos de gobierno, no solamente ministro, ministra y subsecretarios, sino también la dirección y todas las direcciones, la dirección general del ministerio y las direcciones, como una señal de que se está armando con tiempo, planificadamente, y desde el punto de vista de la comunicación y también de los perfiles que están eligiendo, un equilibrio entre lo político y lo técnico. Se está presentando claramente los currículum, por ejemplo, ¿no? Cada presentación que hay es todo el equipo de un ministerio con su currículum, ¿no? Esto es interesante que decís porque primero no se había hecho así y porque tampoco, no sé hasta qué punto a la gente le interesa saber, no sé, el otro día del Ministerio de Industria, quién va a estar encargado de la Dinamige, de Dirección Nacional de Minería y Geología. Y es verdad, lo están haciendo con ese criterio, ¿no? De presentar el equipo, de mostrar currículum, de dónde vienen, de dónde provienen, por qué. Y no sé cómo lo ves, pero no hay muy presente, o por lo menos no está tan pautado el tema de la distribución de cargos por sectores. Bueno, no aparece, digamos... Ese es el principal, ¿no?, aspecto. No aparece en términos visibles, digamos, o de discusión, ¿no? No aparece la discusión de sale un sector diciendo a mí me dejaron afuera, ¿no? Que el 2x3 pasa, sobre todo cuando en el caso del gobierno de coalición, cuando los partidos tienen que sostener equilibrios en la interna del Frente Amplio, si bien no hay una distribución absolutamente matemática, sí se está viendo que hay cierto respeto por los pesos político-electorales de cada uno de los sectores. A ver, hay muchos equilibrios en varios ministerios en los 3 principales lugares y también eso repercute en la distribución de direcciones a nivel de cada uno de los ministerios. Digo direcciones por debajo de la dirección general. Pero de alguna forma, quizás medio naturalmente por el esquema que se armó de distribución inicial de los ministerios y las subsecretarías, naturalmente se va dando por las propias cercanías que tienen el resto de las direcciones de quienes terminan designando, que es a partir de los ministros y subsecretarios. Sí. ¿Hay algún dato llamativo igual? Por ejemplo, no sé, esto lo digo personalmente yo, Nicolás Núñez, no te involucro. El tema es que el sector de Carolina Cose, que se mencionaba, había pedido el Ministerio de Industria, se le haya designado turismo, y que en Industria se haya designado a Cardona, que es de la línea más MPP, más de confianza. Hay una señal ahí de quién va a conducir determinadas áreas estratégicas del país. Se le podría haber seguido por la experiencia de Carolina Cose, por lo que eran sus antecedentes y porque tenía un acuerdo. El director de Antel, por ejemplo, era alguien claramente del riñón de Carolina Cose, el director de Antel en este gobierno, representación Frente Amplio. Sin embargo, hay una decisión muy evidente de no darle Ministerio de Industria y Energía a Carolina Cose o al sector de Carolina Cose y darle turismo casi que en compensación, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo y creo que responde un poco también a esa lógica de los pesos electorales.
que también ese es otro punto que empieza a darse y es el realineamiento de algunos sectores. Por ejemplo, cuando hablamos de la candidatura de COSE hacia la elección interna, o hablamos de los acuerdos políticos y alianzas desde el punto de vista electoral que hubo hacia la elección de representantes y del Senado dentro del Frente Amplio, el grupo Carolina Cose era una cosa y hoy aparecen como 3 líneas separadas. Esas 3 líneas separadas... ¿No esa alianza? No, la alianza no se ha sostenido después de las elecciones nacionales. Y es parte de las negociaciones justamente de lo que vos lo planteabas. Bueno, ¿cuál es el peso específico que tuvo el sector de Carolina Cose? Bueno, fue bastante menor al que tuvo otros sectores o equiparables, si se quiere. Por lo tanto, el poder de elegir a qué lugar se va tiene que ver muchas veces, no necesariamente, pero tiene que ver con el peso electoral que se tiene. Lo que sí parece estar muy marcado es el rol de presidencia de la República. Y cuando hablo de presidencia, ahora te consulto opinión, pero no es solo el presidente, también juega ahí un factor, me parece, clave, Alejandro Sánchez, yo incluiría a Jorge Díaz incluso también, y el rol del equipo económico, ¿no? Donde Gabriel Odone parece haber sido mano para elegir a muchos de los integrantes de lo que se conoce como el equipo económico. Sí. Aquello de los 2 equipos, como había en su momento en el gobierno de Mujica, se echó por tierra. De hecho, creo que parte de las señales que intentó dar rápidamente Orsi fue desterrar la posibilidad de que existiera esa idea de dos equipos económicos. Claramente hay 3 figuras que son las que nombraba, que son clave en cómo se viene armando el gobierno y lo que podemos esperar de funcionamiento. El Pacha Sánchez como secretario de Presidencia, con un rol político fuerte y de articulación con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y con la oposición. Es decir, no solamente en lo que podemos decir el rol desde el Poder Ejecutivo, sino mucho más amplio desde el punto de vista político. Muy parecido, y vos lo marcaste muy bien acá, lo de Álvaro Delgado en el comienzo de esta administración saliente. Sí, sin duda es un rol muy parecido desde ese punto de vista. El otro, lo que marcabas también, de Jorge Díaz, donde aparece más vinculado a todo lo que tiene que ver con políticas de seguridad pública, no solamente en un área, sino lo que es fiscalía, lo que es inteligencia, lavado de activos, y también el rol vincular con el Ministerio del Interior y la Dirección de Políticas de Seguridad Pública. Y la tercer pata importante que aparece es la de economía. La de economía mirada desde el lado de Odone y no necesariamente de presidencia, pero tanto Jorge Díaz como Odone son personas que no tienen sector político, claro. Por lo menos no tenían en el último tiempo. Entonces aparecen con el respaldo del presidente de la República para ocupar ese lugar. Y Odone no aparece solamente como Ministerio de Economía, aparece como alguien que va a tener bajo su mando lo que es lo económico, lo financiero, lo presupuestal, donde no solamente abarca el Ministerio de Economía, sino las posibilidades que va a haber para infraestructura, para vivienda, para el área social, para el área de salud, para la educación. Es decir, va a ser una articulación muy importante que va a tener. Y la duda que queda es cuál es el rol que ocupa OPP a partir de Arim. Es decir, si va a ser como una especie de ministro también, digamos, al mismo nivel de lo que fue Dabrié, por ejemplo, en el gobierno de Sanguinetti, o va a ser un integrante más del equipo económico. Y aparece un cuarto actor, que no aparece de presidencia, sino desde afuera. Que perdona, ahí me adelanto. Ahí es donde quizás está el signo de interrogación de mucha gente que dice: ¿quién va a ganar la pulseada interna? Bueno, sí, o cómo se va a tramitar esa pulseada interna, porque efectivamente el rol de Juan Castillo dentro del gobierno tiene, entre otros cometidos, si se quiere, desde el punto de vista político, ser contrapeso de Odone, ¿no? Es decir, va a impulsar que la discusión no es personal, no es de matices. Hay políticos de enfoques ideológicos y conceptuales que están relativamente enfrentados dentro de alguna línea, pero tienen concepciones distintas. Y ahí el rol de Orsi y de Pacha Sánchez va a ser muy relevante para ver cómo se amalgaman
esas dos concepciones de forma armónica o buscando los equilibrios necesarios. Y aparecen dos desafíos centrales donde se va a jugar en el primer año. El primero es la ronda de Consejo de Salarios que se va a dar en mitad del año. Seguramente comience en julio, agosto las negociaciones. Y en el mismo tiempo se va a estar dando la discusión del presupuesto nacional que tiene que ser presentado antes del 31 de agosto. Entonces, ahí sobre mitad de año seguramente haya un trabajo intenso de articulación y un rol muy importante de Orsi y del Pacha Sánchez en esa articulación entre el ministro designado de Trabajo y el ministro designado de Economía. El ministro designado de Trabajo que además tuvo algunos comentarios sobre, por ejemplo, la situación de Venezuela, que la verdad hasta deja un poco en jaque al futuro canciller. O sea, se metió a opinar en áreas que la verdad no le aportaban demasiado a su posicionamiento ante la sociedad y tampoco creo que favorecían al próximo gobierno. Ahí también, ¿no? Hay una muestra de poder, de decir, bueno, soy secretario general del Partido Comunista, tengo esta visión sobre Venezuela que quizás es rechazada por la inmensa mayoría de la sociedad, incluso por votantes del Frente Amplio. Sin embargo, salió a marcar postura en un tema sensible para el próximo gobierno. Sí, sin dudas es un lugar que va a ocupar, que lo hablamos sobre fin de año. Uno podía asimilarlo de alguna forma a lo que fue Gargano en el primer gobierno del Frente Amplio, ¿no? Es decir, de contrapeso y de un posicionamiento fuerte desde el punto de vista ideológico y de una parte importante de que representa a el programa o las bases programáticas del Frente Amplio. Eduardo, bienvenido al ruedo nuevamente. Muchas gracias. Y te volveremos a convocar seguramente ya en los próximos días para seguir poniendo la lupa, por lo menos mientras quede estos meses de verano. ¿Cuándo arrancamos bien con la campaña para las departamentales? Y bueno, hay que esperar que se junten todas las convenciones en la primera semana de febrero, alrededor del 10 de febrero terminan estando definidas las candidaturas y a partir de ahí empieza a presentarse un panorama razonable, digamos, de competencia electoral. Te seguiremos recibiendo. Con mucho gusto, nos vemos la semana que viene.